Y pasamos a un tema que es muy complejo y que los pacientes lo revelan como uno de los temas que quizás abordamos menos. ¿eh? Nos centramos mucho en el manejo de la marcha, en el manejo de la memoria, del lenguaje, pero el dolor, que es algo que les importa mucho, pues a veces es uno de los grandes olvidados, como veremos luego a la tarde. Y para ello tenemos al doctor Florian Medina, que con más de 20 años de experiencia, él es médico especialista en rehabilitación en el Hospital Universitario Insular Materno Infantil de Gran Canaria y profesor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Y nos va a hablar sobre el abordaje del dolor en el daño cerebral adquirido. Ahí es nada. Le toca tarea complicada, ¿eh? Amplia, porque no quisimos centrarnos solo en la espasticidad o en el hombro, sino el manejo del dolor en general, y con muchas ganas de poder escucharle y aprender. ¿eh? Así que nada, no sé si... Ya estás, ¿no? Vale, cuando quieras. Muchas gracias a todos por estar aquí. En primer lugar, me gustaría agradecer al grupo ICOT, con el que llevo muchos años colaborando, el haberme invitado a dar esta charla. Arturo, Domingo, grandes amigos. Antes de empezar esta charla, me permiten dedicarle esta charla a mi antiguo profesor en la Facultad de Medicina, de residente y de tesis doctoral, al profesor Arturo Gómez. Muchas gracias, Arturo. Bueno, pues nada, la charla que voy a dar eh, es el abordaje del dolor en el daño cerebral. Voy a intentarla hacer lo más corto posible para después abrir un turno de debate. Como nadie se le escapa, el dolor es un tema que puede dar para años de estudio, años de cursos, años de congresos, talleres, workshops, como quieran llamarlo. ¿Vale? O sea, yo lo que he intentado es, en esta charla, poner mi experiencia en el tratamiento del dolor en estos pacientes con daño cerebral, que muchas veces es lo que más va a limitar tanto su vida como su recuperación. Bueno, esto. Vale. Definición de dolor. Lo pueden poner en el Google, en el chat GPT, hay 27.000 definiciones. Yo me he quedado con las dos que más me ha gustado. Bueno, pero cada uno seguro que tendrá alguna que le guste más, como todo en la vida, ¿no? Entonces, definición del dolor es una experiencia desagradable, como ponía Merskey en el año 79, o como ponía Chapman, un conjunto de experiencias. Pero un conjunto de experiencias donde una cosa sobresale, que hay un problema emocional detrás. Eso es una de las cosas que más va a caracterizar al dolor y al tratamiento del mismo. Entonces, ¿cómo vamos a imbricar nosotros este dolor en el daño cerebral? Pues para eso vamos a la fisiopatología, esa que estudiábamos cuando estábamos en la facultad. El daño cerebral se puede provocar por cualquier motivo, ya sea por un ictus, traumatismo craneoencefálico, esclerosis múltiple, etc. Pero lo que vamos a tener aquí es una lesión de la vía piramidal. La vía piramidal, por un lado, va a vehicular fibras que van a activar la motilidad voluntaria y, por otro lado, va a tener fibras que van a modular la actividad muscular, que la van a normalizar. Pues bien, cuando tenemos una lesión a este nivel, ¿qué es lo que va a pasar? Pues bueno, pues se va a afectar la vía piramidal. Entonces,
vamos a tener una serie de signos positivos que se va a caracterizar, en un primer lugar, por un aumento del tono muscular. Vamos a aparecer aumento de los reflejos. Vamos a tener el signo de Babinski. Pero aparte de eso, vamos a tener también una debilidad muscular. Va a aparecer lo que es la paresia. Y cuando tenemos ciertas áreas del sistema nervioso central afectadas, como puede ser el área talámica, va a aparecer dolor. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener en el daño cerebral? Vamos a tener un dolor que va a ser causado por la afectación del sistema nervioso en sí, y vamos a tener un dolor que va a venir provocado por las lesiones que esta paresia va a provocar a nivel musculoesquelético. Y luego tenemos también un tipo de dolor que es el dolor central por ictus, sobre todo en las afectaciones talámicas, que va a ser un dolor de tipo central, que es muy característico en el ictus. Eso por un lado. Y por otro lado vamos a tener lo que es la espasticidad, que la espasticidad se debe, y lo que existe en el trasfondo es ese aumento del tono muscular que veíamos en la diapositiva anterior cuando había una lesión de la vía piramidal. Entonces lo que vamos a tratar es el dolor por un lado, la espasticidad por otro, pero lo que está claro es que todo esto va siempre junto. Y uno va a influir en el otro, van a empeorarlo o van a mejorarlo si conseguimos controlarlo. Ya iremos detallando esto que estoy comentando ahora. En fin, cuando nos llega el paciente de todo esto que hemos estado hablando, ¿qué es lo que va a tener? El paciente va a tener dolor, va a tener paresia y va a tener la espasticidad. Y unos retroalimentan al otro. Es como múltiples círculos viciosos que cada vez va a ir empeorando más. Va a ir empeorando el dolor, va a ir empeorando la espasticidad, el paciente va a ir disminuyendo su movilidad. Entonces lo que tenemos que hacer es, pues, todos estos círculos viciosos, convertirlos en un gran círculo virtuoso, donde consigamos mejorar el dolor, mejorar la espasticidad, y todo esto lo que va a hacer es que va a mejorar lo que es la movilidad de nuestros pacientes. Entonces, para esto el tratamiento es multidisciplinar. Probablemente en esta sala tengamos de todos estos que estamos viendo aquí: neurólogos, médicos rehabilitadores, terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas, logopedas, farmacéuticos. No creo que haya ningún farmacéutico por aquí. Todo esto, y sobre todo psicólogos también. Es muy importante, como veremos, la implicación de los psicólogos en el tratamiento del dolor. Por eso que veíamos antes, que decía en la definición del dolor, que el dolor es una experiencia sensorial que no es placentera. Entonces, ¿cómo trato yo a los pacientes que vienen con dolor? En principio, pues como cualquier médico, pues nos basamos en nuestra propia experiencia, pero también nuestra propia experiencia modulada por la evidencia científica y actualizada disponible. Pero a lo largo de los años de mi actividad profesional, ya cosas que se han nombrado, se han nombrado aquí. La importancia de la humanización en la medicina. ¿Vale? Y tener al paciente en el centro. Llevamos muchos años hablando de medicina basada en la evidencia. Lo que la evidencia no decía o no estaba claro, pues no existía. Pero lo que sí existe son los pacientes. Pacientes con dolor, pacientes con imposibilidad para caminar, pacientes que ya no pueden hacer su actividad de la vida diaria. Entonces, ¿cómo conseguimos esto de la humanización, que es tan importante en el dolor crónico?
Pues bueno, pues hay una serie de estrategias. En primer lugar, la empatía con el paciente. Habíamos dicho que el paciente, que el dolor no es solo algo físico, sino también emocional. Entonces, eh, tenemos que empatizar con el paciente, que el paciente nos cuente cómo vive él su dolor. Los americanos hablan de los 40 seconds, los 40 segundos. Es decir, en nuestra consulta, dedicar solo 40 segundos a que el paciente nos cuente cómo está viviendo el dolor, qué le pasa en casa con ese dolor, si con ese dolor ya ha cambiado su humor, si hace que se pelee más con su mujer, si hace que no pueda, todo ese tipo de cosas, que solo son 40 segundos. Los americanos dicen 40 seconds de compasión, pero a mí la palabra compasión, ellos lo entienden de diferente forma a lo que es la compasión que entendemos nosotros, ¿no? El significado. Pues eso es una cosa importante, es decir, una escucha activa de esas necesidades emocionales del paciente. No vamos a olvidarnos de lo que nos viene de serie a los médicos, ¿no? Es decir, la fisiopatología, la farmacología, no, pero sí que deberíamos cada vez tener en cuenta esto. Individualizar el tratamiento. Los protocolos cada vez, por lo menos en medicina, cada vez se ven menos. Cada vez se ven menos. Nos tenemos que centrar más en el paciente y en el individuo. Dos individuos con la misma patología pueden experimentar emocionalmente el dolor de diferente forma. Y es una cosa que tenemos que tener en cuenta. La estigmatización del dolor crónico. Casi no puedo ni pronunciar la palabra. ¿Qué significa esto? Cuando nos entra un paciente por la puerta y nos dice, tengo un dolor, y nosotros le preguntamos, ¿desde cuándo? Desde hace un año. ¿Ya? Y nuestro cerebro de médico de toda la vida decimos, ah, bueno, un año. Bueno, pues, tampoco será. Es lo primero que podemos pensar, ¿no? Pero claro, hay que pensar que es un año que lleva con dolor. Que lleva un año con dolor, a lo mejor está sufriendo dolor cada día peor que si tuviese una fractura de tibia. Imagínense, un dolor, el equivalente a una fractura de tibia, que es un dolor muy importante, sentirlo durante un año todos los días, 24/7. ¿Vale? El acompañamiento psicológico y emocional, pues importante la psicoterapia, los psicólogos, los grupos de apoyo. Nosotros en nuestro hospital estamos haciendo escuelas de familia y escuelas de pacientes, donde les explicamos a los pacientes diferentes tipos de técnicas para que movilizan a su familiar, para que de esta forma minimicen el dolor y si tienen dudas, pues nos pregunten. ¿Vale? Otra de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta para humanizar nuestra actividad, pues sería la participación activa del paciente. Cuando el paciente entra a nuestra consulta, explicarle lo que tiene, explicarle las posibilidades terapéuticas que hay, la medicación que le vamos a mandar, cómo se la tiene que tomar, de una forma clara y comprensible, adaptando nosotros al paciente. Clara, comprensible, diciéndole los efectos secundarios que puede tener, que si aparecen esos efectos secundarios que no se preocupe, que pasa por esto, que pasa por lo otro. ¿De acuerdo? De esa forma, vamos a conseguir en definitiva que el paciente esté más cómodo, esté mejor, tenga mayor adherencia al tratamiento y por lo tanto los resultados del tratamiento van a ser mucho más efectivos. En definitiva, el dolor que vamos a tener cuando tenemos un paciente después de un daño cerebral, ya le digo, hay muchísimas clasificaciones, pero yo para no cansarlo, vamos a distinguir el dolor nociceptivo, que es el dolor osteomuscular básicamente, el dolor neuropático, que es un dolor diferente al nociceptivo, un dolor pues, más como un latigazo, más como una quemazón, que se debe sobre todo a lesiones tanto a nivel del sistema nervioso central
como a nivel del sistema nervioso periférico, ¿vale? Y el dolor que vamos a tener, cuando viene el paciente lo vamos a ver, es un dolor crónico, que generalmente suele ser un dolor pues, que ya lleva el paciente pues, unos meses con... Entonces, vamos a ver el tratamiento. Como ya comentaba antes, vamos a ver lo que es el tratamiento del dolor en sí y luego ya veremos cuál es el tratamiento de la espasticidad, que también va a provocar dolor, ¿vale? Entonces vamos al tratamiento farmacológico clásico. Hay un arsenal terapéutico muy grande. Yo voy a poner los que yo utilizo con más frecuencia. Aquí puede haber médicos que utilicen otro de los que voy a poner o alguna otra técnica. Yo voy a poner los que utilizo en mi práctica clínica y ya luego en la discusión, si alguno quiere aportar alguna cosa, bienvenido sea. Por supuesto, seguimos la escalera terapéutica. Del dolor leve subiendo al dolor severo. En el dolor leve podemos tener los analgésicos, eh, eh, y sería el primer escalón, los analgésicos no opioides, los antiinflamatorios, paracetamol, nolotil. Y en un segundo escalón, ya con un dolor moderado, pues ya podemos utilizar la codeína y el tramadol. Y en un tercer escalón ya utilizamos ya lo que son los opioides. Esto es la escalera clásica, la que todos sabemos de que estamos en la facultad. Últimamente ya se está hablando, en vez de escalera, que en algunos casos no hace falta pasar por los tres escalones, sino ya se está hablando de lo que es el ascensor terapéutico. Ya empezar, no ya con y nuestra experiencia y lo que hay publicado, pues, oye, vemos que este paciente dándole un paracetamol no va a mejorar, no vamos a darle paracetamol y luego subiendo y subiendo. Pues ya deberíamos empezar con medicación más potente. Uno de los fármacos que más utilizamos es el antidepresivo tricíclico. La amitriptilina es un fármaco del tristisol, es un fármaco utilizado desde hace más de 40 años y es un buen fármaco que sobre todo lo vamos a utilizar como un fármaco coadyuvante de los tratamientos analgésicos. Estamos viendo que parte del dolor es emocional, hay depresión, pues estos fármacos nos van a ayudar. Luego tenemos los fármacos inhibidores de la recaptación de serotonina. Hay dos básicos. Tenemos la duloxetina, que la podemos utilizar a dosis de 30 miligramos cada 12 horas, y la venlafaxina, que, bueno, que es una medicación que yo personalmente la utilizo menos. La duloxetina es una medicación que nos permite combinarla con bastante seguridad con otros fármacos que ya veremos ahora, que son los anticonvulsionantes. Me pueden preguntar, oiga, ¿y por qué anticonvulsionantes en el tratamiento del dolor? Bueno, pues estas son una de las típicas cosas que las casualidades ha hecho que aparezcan. Es decir, se empezó a dar esta medicación a epilépticos porque eran primariamente anticonvulsionantes y se vio que estos epilépticos pues tenían un mejor control del dolor, le mejoraba su calidad de vida en cuanto a reducción del dolor, etcétera. Y se dieron cuenta que estos anticonvulsivantes podrían, igual que sube el umbral de la descarga epiléptica, pues también suben el umbral del dolor y por lo tanto el paciente va a tener menos dolor. Los dos básicos que utilizamos es la gabapentina y la pregabalina. La podemos utilizar tanto para el dolor del sistema nervioso central como para el dolor del sistema nervioso periférico. Hay una combinación que funciona bastante bien, que es la pregabalina. Empezamos con dosis de 75 miligramos cada 12 horas, combinada con la duloxetina. Es una combinación que se ha demostrado que es bastante segura y bastante eficaz. Con la pregabalina podemos llegar casi hasta dosis de 600 miligramos al día, pero tenemos que ir titulando progresivamente.
Y luego ya tenemos los opioides. El problema principal de los opioides es, eh, la ventaja es que es una medicación muy potente. Es una medicación muy potente en cuanto al dolor, pero tiene evidentemente, como yo le digo a mis pacientes, deme algo para el dolor. Yo siempre les explico que en medicina todo tiene un precio, y no económico. Cuanto más potentes sean los fármacos, generalmente vamos a tener mayores efectos secundarios. ¿Vale? Entonces, aquí podemos tener, en casos exagerados, pues depresión del sistema nervioso central, con depresión respiratoria, pero esos son casos en que se utilizan intravenoso y en grandes dosis. Lo normal es que los pacientes que estén tomando estos opioides, pues bueno, pues estén más adormilados, menos reactivos, que cuando el fisioterapeuta nos viene o el terapeuta ocupacional nos viene y dice, mira que este paciente hoy está como medio dormido, no sé qué, es que le estamos dando opioides. ¿Vale? Entonces, y los opioides tienen esas cosas. ¿Vale? Entonces, pues ahí tenemos que ir jugando nosotros, reducir la dosis, ver si con esa reducción de dosis no desencadena el dolor, o si podemos reducir la dosis pero añadir otra medicación, es decir, de tal forma que no aparezcan estos efectos secundarios tan característicos y tan conocidos de los opioides. Tenemos opioides mayores. Hay dos tipos, que es la buprenorfina y el fentanilo, que vienen en parche. Eh, Son parches que tienen una distribución del fármaco de forma matricial, de tal forma que cada esquina remota del parche tenga la misma dosis. Entonces, son parches que el paciente, hay de diferentes dosis. Yo he utilizado tanto el Traster como el Durogesic. Mm, Hay dosis del Durogesic de 12,5, que es una dosis muy bajita. Hasta hace unos años ni existía esa dosis, pero bueno, pues se empezó a producir. Generalmente empezamos con dosis de 25 miligramos. Entonces le decimos al paciente que se ponga el parche, y con el parche ese pegado pues puede aguantar 3 días. Se puede duchar con el parche y mantiene unos niveles analgésicos adecuados. Otra medicación tenemos que también potente, pero ya este es vía oral, es la oxicodona, el Oxycontin. Aquí tenemos que tener mucho cuidado a quién se lo recetemos. Un agonista puro, mórfico también, un agonista puro muy potente. Podemos empezar ya con dosis de 5 miligramos 2 veces al día, o incluso con dosis de 10 miligramos 2 veces al día. También tenemos la gurnista, que es la hidromorfona, también una medicación muy potente, con dosis que puede ser de 4 hasta 32 miligramos, 2 veces al día, y tiene un efecto parecido a la morfina. A la morfina MST, que es la morfina que empezamos a utilizar cuando acabamos la carrera, porque no habían todos estos productos. Y bueno, yo personalmente no la suelo ya utilizar, pero vamos, desde comprimidos de liberación lenta, de entre 5, 10, 15, como ven ustedes aquí. Luego tenemos fármacos para el dolor que actúan a nivel local. La lidocaína. La lidocaína es un anestésico local. Lo podemos utilizar en crema. Detectamos el área dolorosa y ahí ponemos la crema 3 o 4 veces al día. Bien. Pero ha salido una cosa mejor, que son los parches, ¿no? Los parches de lidocaína, que es el Versatis. El Versatis tiene lidocaína del 5%. Y lo que hacemos es recortar, viene como un folio dentro de la cajita del fármaco, y recortamos el área que nosotros queremos tratar y lo ponemos ahí. El tema es que no podemos poner generalmente más de 3 parches. Generalmente solo lo vamos a utilizar durante 12 horas, y después tiene un periodo de lavado, es decir, un periodo donde no vamos a utilizar parches de al menos 12 horas.
Otro fármaco que tenemos en crema, que es una de las pocas cremas que el Servicio Canario de Salud financia, es la crema de capsaicina, que se hace a base de pimienta, bueno, en fin. Lo que hacemos es localizar, se lo prescribimos al paciente y le explicamos cómo tiene que hacerlo. En definitiva, se pone en el dedo y lo extiende en una zona circular lo más pequeña posible, en donde sea el dolor más intenso, y lo puede utilizar, pues bueno, durante 3, 4 veces al día. Precauciones que tiene que tener, bueno, que ahí no puede coger sol, pues como un derivado de la pimienta, si coge el sol, pues bueno, se le hincha toda la piel. Y luego tenemos los parches de Cutensa, que bueno, que si aquí ven la proporción del casicín, que es de 0,75, aquí tenemos de 8%. Ya esto ya requiere pues mayor cuidado. Eh, Generalmente se pone en el ámbito hospitalario. Se le pone al paciente con ayuda de enfermería y se lo deja al paciente durante 30 a 60 minutos. Y bueno, y generalmente podemos conseguir entre 8 y 12 semanas de reducción del dolor. Y también como fármaco analgésicos tenemos la toxina botulínica. La toxina botulínica, como ya veremos a continuación, pues bueno, servirá para el tratamiento de la espasticidad, pero también nos sirve para tratar el dolor. ¿Por qué? Porque por una vía aferente nos va a disminuir lo que es la liberación de neuropéptidos, es decir, nos va a servir también como medicación analgésica. Y ya por último, los cannabinoides. Cannabinoides, pues tenemos el Sativex en spray, también es de uso hospitalario y generalmente se utilizaba para la espasticidad y el dolor en pacientes con esclerosis múltiple. Bueno, esto es en cuanto al dolor. Y ahora miramos lo que es la espasticidad, que también es una entidad que provoca dolor y el dolor va a hacer que tengamos más espasticidad. Entonces, cuando nos viene un paciente con daño cerebral, pues es importante pues también eh, el manejo de la espasticidad. Para esto es fundamental pues realizar el diagnóstico y el tratamiento que vamos a realizar. La espasticidad es una entidad que se ha tratado desde muchos ámbitos, tanto a nivel extranjero como vemos aquí, en, en este libro de Diagnóstico y Manejo de la Espasticidad de un hospital de Filadelfia, puntero en el tratamiento de la espasticidad, o incluso en nuestra guía de atención al ictus del 2014, que algunos de los que estamos aquí hemos participado en esta guía. ¿Por qué es tan importante la espasticidad? Pues es que es muy frecuente, muy frecuente. En el ictus, un 30% de los casos puede tener espasticidad. En la lesión medular, hasta un 78%. Y si vemos en el caso de la esclerosis múltiple, nos puede llegar hasta un 84% de pacientes que la padezcan que tengan espasticidad. Eso es una de los grandes puntos que tenemos que tener en cuenta cuando nos vamos a dedicarnos a la espasticidad. Es su gran prevalencia. Para el diagnóstico, pues historia clínica y exploración clínica. Eso es lo fundamental, como en casi todas las cosas de los médicos. La historia clínica y la exploración clínica es el 80% del diagnóstico. Además, son pruebas complementarias, de ahí su nombre. Pruebas que complementan un diagnóstico. ¿Vale? En la exploración clínica, pues podemos ver qué área es dolorosa, en qué área hay un aumento del tono muscular, dónde hay problemas a nivel de las articulaciones y ligamentos. Todo eso lo vamos a ver en la exploración clínica. Luego podemos realizar un bloqueo del diagnóstico del nervio periférico, en este caso ya puede ser del nervio tibial, del nervio musculocutáneo, etcétera, donde vamos a poder distinguir qué pacientes tienen espasticidad o ya no es espasticidad,
sino ese dolor se debe ya a la contractura, que es el paciente que lleva mucho tiempo con espasticidad, al final van a desembocar en una contractura y el tratamiento ya va a ser diferente del tratamiento de la espasticidad. Y ya por último, tenemos también el laboratorio de análisis del movimiento. El laboratorio de análisis del movimiento pues, es un dispositivo, tal como el que vemos aquí, con cámaras y ordenadores que le conectamos sensores al paciente y nos va a determinar y nos va... ¿puedes poner el vídeo cuando puedas? Y nos va a determinar qué músculos son los que están espásticos. Y esos músculos son los que vamos a tener que tratar. Porque si no tuviésemos esto, bueno, a veces podríamos confundirnos y tratar un músculo que no está espástico, sino que está funcional, y entonces lo que vamos a tener es que el músculo que está espástico no lo tocamos, y el que funciona lo vamos a debilitar. Entonces, esto es importante porque esto nos va a decir qué músculos son los que tenemos exactamente que tratar y que monitorizar. Una vez que lleguemos al diagnóstico, pues ya pasamos a lo que es el tratamiento. ¿Vamos bien de tiempo? ¿4 minutos? ¿5 minutos? Vamos a meter caña. La espasticidad, bueno, ¿se trata siempre? No. ¿Cuándo la vamos a tratar? Cuando nos dé dolor, nos dé alteraciones funcionales, eh, nos provoque daños tisulares, etc. Ahí es cuando vamos a tratar la espasticidad y nos vamos a tratar qué objetivos nos vamos a querer conseguir. Si mejorar la movilidad, disminuir el dolor, retrasar o evitar la cirugía, etc. ¿Vale? Entonces, ¿cómo la vamos a tratar? Tenemos que diferenciar si lo que tenemos un problema generalizado, por ejemplo, tenemos una hemiplegia espástica dolorosa, o si tenemos un problema focal, tenemos una mano en garra con dolor. Pues en base a eso vamos a utilizar o bien la toxina botulínica y si es generalizado la bomba de Baclofen. La toxina botulínica, como ya veremos, solo va a ser un tratamiento que nos va a durar entre 3-4 meses, mientras que la cirugía puede ser un tratamiento ya permanente. ¿Vale? El tratamiento sistémico que vamos a utilizar, pues podemos utilizar el diazepam, podemos utilizar el baclofeno lo podemos utilizar vía oral o vía intratecal, el dantroleno, que también es una medicación antiespástica que durante unos años se relegó a un segundo plano porque provocaba problemas hepáticos. Cuando yo empecé la residencia se utilizaba todavía el dantroleno, pero luego se dejó utilizar y ahora se vuelve otra vez a estar utilizando por la posibilidad de monitorizar las enzimas hepáticas. Y lo bueno que tiene el dantroleno es que no actúa más a nivel de la placa motora, con lo cual los efectos a nivel del sistema nervioso central son menores. Y también la tizanidina que podemos utilizar en dosis de 2 a 4 o hasta 8 miligramos al día, que va a ser una medicación que nos va a disminuir también el grado de espasticidad cuando tenemos una espasticidad global. La toxina, y luego ya tenemos a nivel focal la toxina botulínica. La toxina botulínica es una molécula sintetizada que nos permite tratar de forma localizada la espasticidad. Lo que hace la toxina botulínica es evitar la descarga de vesículas de acetilcolina, con lo cual el músculo se relaja. Las técnicas de infiltración lo podemos infiltrar con ecografía, con electromiograma, con neuroestimulación, etcétera, de tal forma que sea más efectivo a la hora de la infiltración, que estemos infiltrando justamente el músculo que queremos infiltrar. Las dosis, pues bueno, van a variar si son músculos pequeños o grandes, pero generalmente no vamos a pasar de 600 unidades al día, 600 unidades por infiltración. ¿Qué beneficios vamos a tener? Vamos a tener el beneficio de que va a disminuir el tono muscular, va a disminuir la espasticidad, pero para eso el diagnóstico de espasticidad tiene que ser correcto,
tenemos que utilizarlo de forma precoz antes que esa espasticidad se nos transforme en contractura, porque después ahí sí que no va a servir para nada la toxina botulínica. Y todo esto nos va a repercutir en que vamos a conseguir mayores logros funcionales. Las alteraciones ortopédicas, importante tener las férulas, tanto de mano, de rodilla, de pie. Es decir, tenemos que tener bien posicionadas las articulaciones para evitar, luxaciones, subluxaciones, elongaciones musculares, que el paciente pueda apoyar mejor cuando camina, etcétera. Fisioterapia y terapia ocupacional fundamental, desde los TENS, la reeducación funcional, la termoterapia analgésica, etc. Y 2 minutos para el abordaje del hombro doloroso. El hombro doloroso es el paradigma más paradigmático del tratamiento del daño cerebral. Es muy frecuente. Hay diferentes estudios donde unos dicen que hay un 38, otros donde dicen que hay un 70% de los pacientes con daño cerebral que van a desarrollar hombro doloroso. O sea que hay mucha variación. En mi experiencia, pues es bastante frecuente, muy frecuente. Y me lo veo con mucha frecuencia en la consulta. El dolor puede ser el origen, dolor de tipo neuropático, por la espasticidad, porque haya una subluxación glenumeral o porque se haya provocado una lesión del manguito, del manguito de los rotadores. Todo eso nos puede afectar y nos podemos tener un hombro doloroso. Importante el diagnóstico. En el diagnóstico lo que vamos a tener es dolor, limitación de la movilidad, deformidad, aumento del tono muscular. Y tenemos que saber ese tono muscular, ¿por qué aumenta? Si es por la espasticidad, tenemos que saber qué músculos son los que están involucrados. Importante la exploración radiológica, pedir una radiografía donde podemos ver una subluxación glenumeral o nosotros en nuestras consultas tenemos ecógrafos y podemos, el paciente que nos entra, podemos hacer una ecografía y podemos ver si hay una afectación tendinosa, tanto de supraespinoso, de subescapular, dorsal ancho, los músculos que provoquen el dolor en el hombro. Podemos hacer el bloqueo del nervio periférico, en este caso del supraescapular, y vamos a ver si lo que tenemos ahí es espasticidad o contractura. Realizamos una electromiografía dinámica que nos va a decir de nuestra sospecha de músculos hipertónicos, espásticos en el hombro, cuál de ellos es el que tenemos que tratar. Por ejemplo, aquí vimos el dorsal ancho que estaba bien, pero vemos cómo hay un aumento del patrón interferencial del pectoral mayor. Entonces, ese es el músculo que deberíamos tratar. En la ecografía lo que vamos a ver, la ecografía del pectoral, lo que vamos a ver es una fibrosis y una disminución del tamaño del músculo. Este es el músculo normal, ¿lo ven? El tamaño correcto, sí, con el patrón muscular ecográfico normal. Y aquí lo vemos, esto que ya parece blanquecino ya es la fibrosis. Es un músculo pectoral que se está ya contracturando, que están cambiando las fibras musculares por fibras de tejido conectivo. El tratamiento, prevención lo más importante, el manguito de sujeción, sobre todo cuando hay subluxación. Y ya 1 minuto nada más para terminar. En el tratamiento he traído este caso clínico. Le puede dar Este es un paciente, 47 años, un ictus en el 2023 y presentaba una hemiparesia espástica izquierda. Tenía una EVA de 8/10, una espasticidad de 3/4 y en el diagnóstico lo que habíamos valorado es la posibilidad de afectación del pectoral mayor. Diagnóstico, pues es el típico platón de hombro aducido del hemipléjico, donde teníamos dolor neuropático, subluxación del hombro y espasticidad. Entonces, si queremos que a este hombre se le quite el dolor, tenemos que atacar esos 3 frentes. Hicimos tratamiento sistémico con Celecoxib, 100 miligramos cada 12 horas,
duloxetina con la pregabalina, duloxetina a dosis que no eran tampoco demasiado altas, 30 miligramos cada 12, con pregabalina tampoco a dosis demasiado alta, 75 miligramos cada 12 horas. Tratamos el pectoral mayor ¿puedes poner aquí lo hicimos con electromiografía con neuroestimulación asociado a ecografía, con lo cual nos asegurábamos expresamente que estábamos en el músculo pectoral que queríamos tratar. A las 3 semanas del tratamiento, pues bueno, vimos que el dolor había disminuido a 2, la espasticidad había mejorado y ya podíamos tener una mejor movilidad a nivel del pectoral mayor. Bueno, la última diapositiva. Y como conclusiones a esta charla global, tenemos que tener en cuenta que el enfoque para el tratamiento del dolor tiene que ser personalizado. Vamos a ver que diferentes pacientes van a tener diferentes tipos de dolor, dependiendo si el dolor es neuropático o un dolor nociceptivo. Intervención lo más precoz posible. Cuanto más precoz posible, vamos a evitar que se nos cronifique el dolor y tengamos peores resultados a largo plazo. Utilizar fármacos específicos, por ejemplo, los anticonvulsivantes para el dolor, el dolor post-ictus, y el tratamiento tiene que ser un tratamiento multidisciplinar, donde no solo va a estar el médico, sino va a ser necesario terapeuta, fisioterapeuta, psicólogo, etcétera. Y no debemos nunca olvidar la humanización de la medicina y que tenemos que tener nuestro manejo del dolor centrado en el paciente. Muchas gracias. Muchas gracias, Florian. No sé si hay alguna pregunta. Ha sido, la verdad, que bastante interesante. Y mi pregunta va con respecto, o sea, en el campo de la fisioterapia también sobre todo, no sé si por un casual la punción seca, aparte de todo el tratamiento farmacológico que podamos darle a estos pacientes con espasticidad para mejorar o aliviar dicha espasticidad, podría ser también un tratamiento bastante funcional a la hora de reducirla o de aliviarla. Sí, lo importante siempre es el diagnóstico. No nos puede llegar un paciente que le diga, tuve un ictus, me duele el hombro, le voy a hacer punción seca. Primero hay que hacer el diagnóstico, saber a qué se debe ese dolor. Si es porque tiene una subluxación, si es porque tiene un aumento del tono muscular, si es porque tiene un dolor neuropático, si es porque ya esa paresia le ha provocado un desbalance de la musculatura y ya tiene subluxaciones. Tenemos que llegar a ese diagnóstico. Una vez que lleguemos al diagnóstico, bueno, pues ya nos podemos plantear diferentes técnicas terapéuticas. Muchas gracias. Nada, a ti. Enhorabuena, Florian, por la exhaustiva revisión del dolor. Yo, como médico rehabilitador, y donde se aúna la química con la medicina física, y tengo cierta debilidad, como sabes, por las técnicas de medicina física. Y como sabes, son pocas las que tienen evidencia científica, y disponemos en nuestros hospitales, los principales, una técnica que se está empleando cada vez más en el tratamiento del dolor, que es las ondas de choque, ¿no? Y las ondas de presión radial. Además, en los últimos años se ha generado una evidencia científica bastante fuerte en el uso de las ondas de choque en el tratamiento de la espasticidad, en ictus, dosis múltiples, en parálisis cerebral y recientemente también en el uso del tratamiento combinado. Entonces, me parece interesante el tema de la onda de choque, porque a diferencia de la toxina, que todos sabemos que el efecto comienza a las 4 semanas, cuando aplicamos la onda de choque vemos el efecto ya desde la primera semana. Y además, no solo vemos un efecto de reducción de un punto, como aparece en la toxina, sino que vemos una reducción de 2 y 3 puntos. Y bueno, hay trabajos donde se
se demuestra ese efecto. Con lo cual creo que me parece que hay que tenerlo en cuenta en el arsenal terapéutico, porque además disponemos en nuestros hospitales de ello y se pueden beneficiar los pacientes. Sí, yo sé que la onda de choque es tu niña bonita, Antonio. Eso no quiere decir que es tu niña bonita. Eh, sí, por algo será. No, tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Lo que, claro, aquí lo que estábamos abordando sobre todo es la espasticidad y su relación con el dolor. En algunos casos sí que es verdad que para la espasticidad en algunos casos utilizo ondas de choque, pero cuando ya es con dolor, ya me voy más a la toxina porque tiene ese doble efecto, aferente y eferente. El efecto aferente que disminuye el tono muscular, con lo cual baja dolor, y el efecto eferente que inhibe la liberación de neuropéptidos, con lo cual es en el caso del dolor. Pero en el caso de la espasticidad, per se, como dices tú, pues es una herramienta sin duda importante. Ya, pero ese estudio es muy prometedor, pero ¿en qué se están haciendo ese estudio? Sí, pero esa disminución de acetilcolina la han visto en Electrónica, perdón. microscopía Microscopía electrónica, electrónica de barrido, determinando receptores de acetilcolina pero en ratas. en ¿vale? rata. A eso me refería. No, pero ¿Sabes? además, Hace falta hacer lo que es la además- traslación. ¿Sabes que la traslación del laboratorio al... Pero lo que tú dices es muy interesante y que si eso llega a ser así y que tiene mucha pinta de que sea así, pues sería una herramienta fundamental en el es tratamiento que de la espasticidad. recientemente hemos publicado un estudio No, no, dilo, venga. pero lo han aceptado, donde realmente demostramos que lo que habla con Genmoku va por buen camino, ¿sabes? Porque se ve esa sumación de efectos donde, con la toxina, y no solo eso, sino que lo ves inicialmente, y ellos hablan de que desde las 2 semanas ya se produce una reducción de receptores de acetilcolina. Y lo vemos en la clínica, vemos cómo además se prolonga el efecto hasta 6 meses sobre la espasticidad. Bueno, Antonio, oye, te agradezco mucho la aportación a la charla. Simplemente, yo creo Muchas que los gracias. pacientes son los que se tienen que beneficiar. Muchas gracias, Antonio. Una última pregunta. Quiero agradecer la revisión que has hecho tan extensa del tratamiento para el dolor en el daño cerebral. Me parece una faena que te hayan puesto el tema así, tan abierto. O sea, te quiere poco el doctor Murillo, ya te lo digo. Pero dentro de toda la revisión que has hecho, a mí me falta una cosa. Es cómo evalúas el resultado del tratamiento. Porque me parece una cosa súper importante. Tenemos escalas unimodales como la EVA, no sé si es la que tú utilizas, escalas multimodales, escala de consecución de objetivos, porque sabemos que a veces difieren esa... Entonces, me gustaría saber tú qué utilizas en la consulta, porque claro, no vale solamente que venga el paciente y te dice, me duele. ¿Desde cuándo? No, pero Por eso, ¿cuánto te claro. duele? Y cuando hace el tratamiento, ¿cuánto hemos reducido tu dolor? Y si lo que hemos reducido, ¿es suficiente para ti o no? ¿Tú estabas pensando otra cosa? Entonces, ¿tú cómo evalúas, cómo le planteas los objetivos al paciente y cómo haces esa evaluación? Lo que me gustaría preguntarte. Sí, bueno, aquí puse en el caso, porque intentaba aunar básicamente eso, la EVA, la valoración del dolor, y ver cómo evolucionaba antes y después, en el último caso clínico. Pero yo en la consulta, si el paciente viene solo por dolor, evalúo el EVA, me parece una herramienta bastante buena. Y si no, si viene por la parte de dolor, por alteraciones funcionales, que necesite yo plantearme varios objetivos, el gas que nombras tú es una herramienta indiscutible y que ya, como tú sabes, ya hemos participado en nuestro hospital en publicaciones sobre este tema y me parece una herramienta indiscutible para evaluar el dolor asociado a alteración funcional. Gracias, Bueno, Antonio. muy bien, muchas gracias. La verdad es que es un tema muy interesante y para estar una jornada solo hablando del dolor, porque también habría que hablar de cuándo desprescribir para el dolor, ¿no?